Démosle grabar. Buen día entonces a todos y todas las que han venido a esta conferencia, a esta ponencia del día de hoy. Eh, Nuestro ejercicio de trabajo se llama Conversando sobre nuestras realidades, encuentros virtuales de investigación cualitativa, el cual es un esfuerzo de estas entidades encabezado por Atlas.ti, Atlas TI. Eh, la Asociación de Antropólogos AIBR, ¿cierto? La página de investigación cualitativa de Chile, la Flaxo Argentina con el Centro de Investigaciones CEIA, la Universidad del Valle con el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, la Universidad de Potsdam en Nueva York, la Universidad de Alberta desde Canadá, la Pontificia Universidad Católica del Paraná de Brasil y el Departamento de Antropología de la Universidad de Chile. El día de hoy, la profesora Cecilia Straub, si es Straub, ¿no, profe? ¿Está bien dicho? Estro. Straub, Universidad de Buenos Aires, ella es investigadora de la universidad y hoy nos presentará diseño de trabajo de campo, análisis temático y refinamiento conceptual cualitativos, aprendizajes teórico-prácticos a partir de una investigación cualitativa con pacientes de cáncer de mama de hospitales públicos del área metropolitana de Buenos Aires, Argentina. A partir de este momento, o sea, ustedes van a estar en silencio, ¿cierto? Van a estar eh, directamente en silencio. Los hemos estado contactando por micrófono, pero los que quieran y puedan hacer al final preguntas. Es decir, la profesora va a entrar a hacer su ponencia y posteriormente daremos pie a todas las preguntas a través del chat o quien quiera pues nos levanta la mano y puede solicitar el micrófono para hablar sencillamente de esta manera. Eh, Sin más preámbulos, entonces yo voy a darle paso a la profesora para que ella tenga su presentación y demos tiempo para que ella empiece su disertación. Entonces vamos a convertirla en presentadora. Aquí, profesora, entonces usted ahora será la que pueda mostrar su panel con la pantallita que está ahí en la flechita de color naranja hacia abajo y así podemos ver su panel. Muy bien, ahí ya lo estamos viendo. Entonces sería cuestión de que abra su presentación y empiece su presentación, profesora. El auditorio es suyo y muchas gracias a la profesora por habernos aceptado la invitación y poder tener esta gentil presentación del día de hoy. Bueno, buenos días, buenas tardes. Les agradezco mucho su presencia y sobre todo a las entidades organizadoras que nos permiten contacto en investigación cualitativa. Como dijo Luis, esta es una ponencia que he titulado Diseño, Trabajo de Campo, Análisis Temático y Refinamiento Conceptual Cualitativos, Aprendizajes Teóricos Prácticos a partir de una investigación cualitativa con pacientes con cáncer de mama en hospitales públicos del área metropolitana de Buenos Aires, Argentina. Yo soy investigadora de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto de Estado SEDES, Instituto de Estado y Sociedad de aquí de la Argentina, y al finalizar les voy a dejar el link con su página web para que conozcan todas las áreas, no solo la de salud, que es en la que yo me desarrollo. El objetivo de la exposición es describir los aspectos del proceso de realización de una investigación cualitativa de carácter socioantropológico sobre gastos de bolsillo de pacientes con cáncer de mama realizadas en 3 hospitales públicos del área metropolitana de Buenos Aires entre junio y agosto del 2014. El propósito de la exposición es didáctico y es describir y reflexionar sobre la forma en que en la práctica se puede investigar cualitativamente un tema de salud, destacando aspectos del diseño, del trabajo de campo, particularmente la cuestión de la flexibilidad y la reflexibilidad, la codificación y el análisis temático y el refinamiento conceptual.
Tengo que decir que esta investigación, los datos que presento forman parte de una investigación que se llama Costos ocultos, percepciones y estimaciones de los gastos de bolsillo en pacientes con cáncer de mama en hospitales públicos del área metropolitana de Buenos Aires, que lo hice junto con la doctora Mariana Romero, y que fue financiado por el Instituto Nacional del Cáncer del Ministerio de Salud de la Nación de la Argentina, que es una entidad que financia investigación en el área de cáncer. El método y el diseño, tengo que decir que, bueno, fue un estudio de tipo exploratorio, descriptivo y, como ya saben, cualitativo. Exploratorio porque fue la primera vez que se hizo un estudio sobre gastos de bolsillo en el área metropolitana de Buenos Aires en cáncer de mama. Los lugares fueron 3 hospitales, 2 ubicados en la zona oeste, zona oeste y zona sur del Gran Buenos Aires, y 1 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Respecto al instrumento de recolección de los datos, el primero que estaba en el diseño de la investigación era una guía de entrevistas en profundidad. La guía era semiestructurada y la forma de aplicación fue flexible, de forma de no solo relevar los temas que creíamos importantes para conocer los gastos de bolsillo, sino todos aquellos que las entrevistadas incorporaran como nuevos a partir de sus experiencias. La cantidad de las entrevistas fueron 20, las entrevistadas tenían que tener diagnóstico de cáncer de mama, tenían que haber cumplido el primer ciclo de tratamiento completo. Esto quiere decir que tendrían que haber pasado por alguna cirugía, por algún tratamiento de quimioterapia y un tratamiento de radioterapia, y podían estar en el estadio del tratamiento de hormonoterapia. Era necesario haber concluido este primer ciclo porque lo que queríamos relevar era no solo la experiencia de cuáles fueron los gastos que tenían, sino el quantum de esos gastos que las mujeres tenían por llevar adelante sus tratamientos para el cáncer. Y por una cuestión también de recordación, tenía que haber sido completado este periodo de tratamiento dentro de los 3 años en que realizamos la entrevista. La entrevista se realizó en los hospitales, duró aproximadamente 1 hora, fueron grabadas digitalmente las entrevistas, se transcribieron textualmente, el análisis de las entrevistas fue temático y utilizamos consentimiento informado, además de tener todas las aprobaciones de los comités de éticas que eran necesarios para poder competir por el financiamiento público. ¿Qué fue lo que sucedió en el trabajo de campo y donde fue importante la flexibilidad que nos aporta la investigación cualitativa? Nosotros teníamos realizado, y así comenzamos el trabajo de campo, diseñada la dinámica a partir de el contacto de las pacientes por un médico del servicio de patología mamaria, quien las invitaba a participar de la investigación. Estos eran nuestros médicos de contacto, por eso las pacientes eran contactadas en algunos de los controles a los cuales asistían cada 3 meses. Siguiendo con el trabajo de campo, en el segundo de los hospitales, tuvimos una nueva oportunidad, que fue poder trabajar con médicos del servicio de oncología. Y ahí las pacientes, en vez de ir cada 3 meses, podían ir a pedir su medicación tanto mensualmente, bimestralmente o trimestralmente. Esto nos dio la posibilidad de poder observar en el pasillo de los servicios de oncología tanto a las pacientes que iban a control médico como a aquellas que iban a hacer sus tratamientos de quimioterapia. Estas pacientes que iban a hacer sus tratamientos de quimioterapia no eran entrevistadas, pero sí nos permitió observar cuáles eran las dinámicas que tenían que llevar las pacientes cuando iban a hacer este tipo de tratamientos. Este fue el primer elemento que flexibilizó el diseño porque no estaba previsto hacer observación, solo estaba previsto hacer entrevistas en profundidad.
y se pudo realizar porque la dinámica de funcionamiento era coordinada entre los médicos de estos dos servicios, y eso se dio en uno de los hospitales. Entonces, gracias al desenvolvimiento flexible del trabajo de campo, accedimos a información rica y a información diferente de la que habíamos recolectado en ese mismo hospital, en el servicio de patología mamaria, y en otros hospitales en los servicios de patología mamaria. ¿Qué era lo que nos proveyó de información, tanto del pasado, que era la prevista en el diseño de la investigación, como información presente, que era lo que estaban pasando las pacientes que estaban realizando sus tratamientos de quimioterapia? Esto tuvo la riqueza de aportar mayor heterogeneidad a la muestra, ¿sí? Nosotros en el trabajo de campo teníamos en claro que teníamos que conocer cuáles eran los gastos de bolsillo que llevaban adelante en sus tratamientos las pacientes con cáncer de mama. Cuando se habla de gastos de bolsillo, nosotros nos remitimos a lo que es la literatura, que la define como esos gastos inesperados que tienen que solventar las pacientes que derivan de la propia atención de la enfermedad. Nosotros sabíamos que, por eso lo utilizamos como conceptos, que eran de tres tipos: gastos directos, y estaban relacionados con el diagnóstico, el tratamiento, patologías secundarias o controles de seguimiento, interconsultas, medicación complementaria, cirugías reconstructivas o psicoterapias. Y en nuestro caso lo que vimos era que se concentraban sobre todo en estudios médicos, material descartable, quirúrgico, excepcionalmente en drogas, en analgésicos, en insumos para los tratamientos, como podían ser cremas en los tratamientos de radioterapia, y luego una categoría muy importante, que era la autogestión administrativa. Aquí es donde tuvimos el primer gran hallazgo, porque que es lo que nosotros decimos que nos permitió el refinamiento conceptual. Nosotros detectamos en el momento que hicimos el análisis temático que no solo las pacientes tenían gastos directos, ¿sí?, como la literatura los reportaba, sino que había un tipo específico de gasto que nosotros denominamos gastos de gestión de la enfermedad, que eran los que constituían por tener que hacer gestiones para las autorizaciones, las transcripciones y también para el insumo de las drogas para los propios tratamientos. Luego sabíamos que había gastos indirectos que tenían que ver con los costos de transporte y de ayuda doméstica. En nuestro caso lo que descubrimos es que la incidencia era variable de estos gastos de acuerdo a si las pacientes tenían ingresos formales o informales y en la distancia que vivían de los lugares de tratamiento. Luego, la tercera categoría conocida también eran los gastos de oportunidad, que son aquellos que son ingresos no percibidos durante el tratamiento, tanto por los pacientes como por los familiares que están implicados en su cuidado. En nuestra investigación consistían en esos ingresos que no tenían las pacientes porque dejaban de trabajar, veían su jornada de trabajo reducida, tenían que cambiar de trabajos, familiares que por momentos podían tener también una jornada reducida, y aquellos que, estando desocupados y siendo convivientes, bueno, brindaban ese tiempo para los cuidados de las pacientes. Como les dije, nosotros hicimos un análisis temático y sabíamos previamente, y por eso creamos códigos libres para gastos directos, gastos indirectos y gastos de oportunidad. Pero cuando analizamos temáticamente las desgrabaciones textuales de las entrevistas, vimos que, y creamos el código en vivo en el programa TLASTI para los gastos de gestión de la enfermedad. Aquí quisiera compartir algunos de los testimonios que hablan sobre la descripción de las mujeres de los gastos directos, indirectos y de oportunidad. Este es el caso de una entrevistada que tenía 46 años, 2 hijos menores de edad y 4 mayores de edad, quienes nos describían los gastos de la siguiente forma: después de que me operé, estuve un año sin trabajar. Sobreviví con la ayuda del padre de mis hijos, una amiga que me traía quimio, dinero prestado de mi hija, y tengo la asignación universal por hijo de mis hijos menores.
Hubo tiempos que teníamos solo para el pan y la leche. Antes de operarme tenía 3 trabajos y después 2, porque no podía hacer cosas muy pesadas y tuve que renunciar. Ahora me quedó un trabajo de 6 horas. A mi hija le pedía prestado para poder viajar, un remis, y me hice particular porque no conseguía los turnos, la mamografía y la ecografía. La plata no me sobraba, pero así me lo descubrieron. El tratamiento del tamoxifeno me lo dan en el banco de drogas y aparte tomo omeprazol porque lo pago de mi bolsillo. También el Aplax para estar tranquila. En lo que es el mes, siempre separo para mis remedios como 200 pesos, ponele. En cambio, otro de los testimonios donde específicamente se refieren a esta nueva categoría de gastos directos, que son los gastos de gestión de la enfermedad, una entrevistada de 49 años con 5 hijos y un hijo menor nos decía: yo no tengo obra social, fui al asistente social y retirábamos la medicación en el banco de drogas. Personalmente tiene que ir uno, con el documento o llevar fotocopia, alguien que puede ir a retirarlo. A veces yo podía y a veces no. No me sentía bien como para viajar, porque yo vivo en San Justo y esto queda en Constitución. Es un trecho largo y con las quimios no quedaba nada bien. Aquí la referencia para que se entienda este testimonio es que entre San Justo y Constitución puede haber 2 horas tranquilas de viaje y ser necesario tomar entre 2 o 3 medios de transporte. Entonces, ¿qué fue lo que nos permitió esta nueva técnica de recolección de la información, que fue la observación y que enriqueció nuestro trabajo de campo? Bueno, por una parte, que accedimos a vivencias de las pacientes en los tratamientos de quimioterapia. La segunda es que presenciamos el ambiente, los rituales, las interacciones, llegar, tomar asiento, saludarse, nadie tocar a la puerta de la enfermera sin esperar que sea la enfermera de oncología quienes llaman a las pacientes. Apreciamos las expresiones faciales, las cabezas con pañuelos, las cabelleras muy incipientes, porque ya habían perdido el cabello luego de los tratamientos de quimioterapia. Otra de las cuestiones es que captamos información que no siempre se recoge por medio de palabras. Esta cuestión del impacto, de cuánto impacto puede tener el tratamiento en estas mujeres y particularmente el impacto de esta nueva categoría de gastos que fue los de gestión de la enfermedad. Y por otra parte, también sentimos el impacto profundo cuando observábamos, cuando estábamos horas esperando en ese pasillo a que llegaran las pacientes que venían a control y que primero eran atendidas y luego accedían a ser entrevistadas en profundidad. Y por sobre todo, hubo una imagen catalizadora del peso de las gestiones de la enfermedad en una paciente con cáncer de mama. ¿Qué fue lo que ocurrió? Una mañana, sentada frente a la puerta del servicio de oncología, una paciente tras otra iban llegando y tomando asiento, cuando desde un extremo del pasillo, una de ellas llegó con gesto de un profundo malestar físico y traía un pote de tergopol blanco, de los que se usa habitualmente para conservar helado en la Argentina. Luego de saludarnos, de recordarle que me encontraba allí porque estaba realizando una investigación, le pregunté cómo se sentía y mostrándome el envase, me dijo: no sé si me la hacen porque me siento mal, haciendo referencia a la sesión de quimioterapia. Y ahí bastó un instante para que, sin que mediara una palabra, yo comprendiera que en ese envase que me mostraba, contenía la droga para aplicar en la sesión de quimioterapia. Ella misma la transportaba. Fue ahí cuando en un instante reconstruí los relatos
que había escuchado sobre las gestiones administrativas y para conseguir los insumos para los tratamientos, e imaginé a la paciente sentada a mi lado recorriendo la ciudad, tal vez con una descompostura similar a la que sentía aquella mañana, esforzándose por conseguir las drogas oncológicas para continuar y cumplir con su tratamiento para el cáncer de mama. Fue la observación y esta vivencia que me llevó a sentir y a experimentar la reflexividad y cómo esto impactó en el análisis de la información posterior. La observación permitió participar e interpretar actividades situadas en el contexto espacio-temporal a partir de los significados que las personas le daban, pero también establecer una estrecha relación con la mujer investigada, lo que nos obligó a un ejercicio reflexivo. Una sola imagen, la paciente con el envase de tergopol blanco en su mano, alcanzó para sentir las fallas de un sistema de salud que sobrecarga sobre la persona enferma, que menos recursos materiales tiene, su funcionamiento ineficiente e inequitativo. Las reflexiones que me surgieron de comparar las diferentes experiencias de las pacientes que fueron entrevistadas eran: ¿cómo es posible que una paciente pueda recibir las drogas oncológicas en una farmacia cercana a su domicilio, porque su obra social se encarga de que ello suceda, y otra paciente deba cruzarse la ciudad de Buenos Aires o el conurbano bonaerense para conseguir lo mismo, porque el sistema de salud pública no puede organizar un sistema de distribución eficiente de dichas drogas? La observación por esto aportó datos importantes en sí mismo porque complementaron la información recolectada por medio de las entrevistas, pero sobre todo aportó criterios para contextualizar mejor las interpretaciones posteriores. Como conclusión, aquí para cerrar y para intercambiar con ustedes las experiencias, dudas y comentarios, lo que quiero decir es que el diseño flexible de la investigación cualitativa nos permitió incorporar la observación en ese servicio de oncología, que era una técnica de recolección de datos que no estaba prevista inicialmente. Como les dije, solo habíamos pensado en el circuito con los médicos de patología mamaria. Y la observación enriqueció el desarrollo de las entrevistas posteriores, la información recolectada y la interpretación. Las entrevistas en profundidad nos permitieron conocer los gastos de bolsillo de las pacientes de cáncer de mamas en hospitales públicos de AMPA, y también descubrir este subtipo de gasto directo, que es el gasto de gestión de la enfermedad. La reflexividad fue esencial porque pudimos captar lo que es el impacto de las gestiones administrativas y de insumo en pacientes con cáncer de mamas, y sobre todo como investigadoras cualitativas vivenciar el funcionamiento ineficiente e inequitativo del sistema de salud pública. Y otra de las cuestiones importantes que también fue útil, porque fue nuestra perspectiva también de abordaje de lo observado y los temas indagados en las entrevistas en profundidad a partir de esa guía semiestructurada, fue que teníamos como conceptos sensibilizadores y también para la interpretación la ciencia de la implementación, que investigan los factores individuales y del sistema de salud que plantean barreras para lograr beneficios para la salud pública y explora alternativas innovadoras para la prestación de servicios de salud de calidad, y esto enriqueció mucho nuestra interpretación y nuestra devolución del informe de resultados al Instituto Nacional del Cáncer, dado que son ellos los que se encargan de realizar estas alternativas innovadoras para las prestaciones de servicios públicos de salud de calidad. Por eso, en definitiva, la aplicación de esta metodología cualitativa, esta flexibilidad, reflexividad, la combinación de las técnicas de recolección de los datos, nos permitieron comprender las experiencias de pacientes con cáncer de mama
para la elaboración de propuestas de políticas públicas de prevención y control de este tipo de cáncer. Muchas gracias y quedo a disposición para cualquier consulta y comentario. Allí tienen mi mail y el sitio web del CEDES. Muchas gracias, profesora. Excelente, muy bien. Pues en este momento queda abierto el chat para que ustedes puedan comentar hacerle alguna pregunta directamente a la profesora o algún comentario sobre el mismo. Vamos a ver. Entonces aquí Diana pregunta, gracias profesora por su presentación, dice Diana. Estamos abiertos a preguntas específicas sobre la ponencia. Dice Diana, quisiera conocer un poco más acerca de los resultados y conclusiones. Dice ella, si profesora, si pudiera de pronto un poquito ampliar ese tema para Diana que hace la pregunta. Sí, fue una investigación cuanti y cualitativa. Se estimaron los gastos de estos tres tipos de gastos, y lo que nosotros vimos es que, de lo que recuerdo, ¿sí?, de los resultados en aquella oportunidad, es que había como tres grupos de incidencia que tenía que ver con los ingresos y la inserción laboral que tenían las pacientes. En general había pacientes que tenían ingresos informales por hacer trabajos de servicio doméstico, que se encontraban solas, o sea, no tenían otro ingreso en su hogar, que era casi las personas que tenían mayor incidencia a los gastos. Luego había otro segundo grupo que también tenía ingresos informales, pero si tenían ayudas del Estado, la incidencia era relativa. Luego estaban las personas que tenían ingresos formales por sus jubilaciones, con lo cual tenían ingresos todos los meses, y esta situación podía tener menor incidencia a los gastos si era que tenían un compañero o un marido que también tenía ingresos formales también por jubilaciones. Entonces, más o menos había como estos tres tipos de grupos en los cuales incidía diferente el tipo de gastos. Y los gastos que hubo fueron en la filmina los que estaban resaltados en Colorado. Uh-huh. Diana también pregunta, quisiera conocer un poco sobre el manejo del software en su proceso de análisis. Lo que hicimos es primero esa codificación libre de todos los temas y después las vinculaciones temáticas, respetando la relevancia de los temas asignados en primer lugar por las pacientes y en segundo lugar por los objetivos de investigación, porque dentro de los objetivos de investigación no solo estaba conocer cuáles fueron los temas, cuáles fueron los gastos, sino cuáles eran las estrategias que utilizaban las mujeres para conseguir llevar adelante y cubrir esos gastos. En algunos casos tenía que ver con dinero, como en algunos de los testimonios, ¿no?, que le prestan los familiares, en otros podía ser gastar ahorros, en otros incluso hasta llegar a vender la propia casa. Pero si Diana me escribe a mi mail, le puedo pasar los informes de resultados ejecutivos que están realizados sobre esta investigación. Muy bien. Ramón pregunta, ¿cómo se articularon los resultados a las políticas públicas? ¿De qué manera este estudio pudo haber modificado o cambiado la situación de las pacientes de cáncer o con cáncer? En la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, que es la que corresponde a lo que se llama Gran Buenos Aires, ¿sí?, es mucho más amplia la provincia de Buenos Aires, se han implementado algunos cambios que tienen que ver con la distribución de
de las drogas, a dónde llegan, si bien no están llegando a las farmacias, en algunos lugares se han ampliado los puntos de distribución y en algunos lugares han llegado a los hospitales en los cuales se realizan los tratamientos de quimioterapia a las pacientes. Ese ha sido uno. Después se intentó, pero no se consiguió que hubiera la instrumentación de algún pase de transporte metropolitano, porque fue en un periodo en donde también se estaba realizando la incorporación de la tarjeta magnética, que aquí en la Argentina se llama SUBE. Entonces, estaba ese proceso en camino, con lo cual, si bien hubo algún tipo de gestión, lo que a mí me han comentado con algunos de los ministerios, tanto de salud como de servicio social, no se pudo instrumentar. Pero lo de los bancos de drogas de la provincia de Buenos Aires sí se ha implementado. Ujú. Muy bien. Diana se encuentra muy interesada definitivamente por el tema del software y te reitera una pregunta al respecto diciendo ¿cuál es realmente la ventaja de usar un software de investigación cualitativa? En su caso, ¿el software realmente marcó diferencia en los resultados? No, el software no marca diferencia en los resultados. El software lo que hace es te facilita el análisis, te facilita la estructuración del material para que después realices el análisis. Fue útil, como es siempre el Atlas T, para realizar memos y vinculaciones temáticas, pero el software es un asistente. El análisis y la creatividad no la sustituye el software. Lo que facilita el software es una sistematicidad en el tema del análisis, pero obviamente quien opera el software es quienes tienen que estar atentos para ser sistemático, ¿sí? Ok. Gracias por su ofrecimiento con respecto a su material de trabajo, le dice Diana. Bueno, vamos a ver qué más preguntas hay. Voy a abrirle el micrófono de pronto a Ana, que es la que nos conversó un poquito, a ver si tiene algún comentario sobre eso. Después hacemos una ronda nuevamente de apertura de micrófonos para preguntas. Creo que Ana era la que tenía. Ana, ¿estás ahí? Sí, Sí. no he solicitado ninguna pregunta, no, Ah, bueno, no. perdona. Quería si de pronto No, tenés algún comentario o alguna sugerencia frente al tema de la presentación de la profesora, ¿no? no, Ok, gracias. muy bien. Bueno, aquí Lina pregunta, por favor, indicar a qué se refiere el código in vivo. Dice Lina, ¿de qué manera, de manera general, dice ella, que te des una explicación un poco sobre este tema de los... El software tiene diferentes tipos de códigos. In vivo significa que vos estás realizando, vos ya tenés realizado, cargado los códigos y por medio de los códigos libres que lo haces previamente a cargar los textos de las entrevistas, y cuando vas analizando, lo creas en ese mismo momento al código que acabas de descubrir inductivamente en el contenido del texto que estás procesando. Es una posibilidad que te da precisamente el software. Ok, casualmente vamos a suministrar a ustedes al grupo asistente un link que voy a enviar en este momento para que puedan, digamos, tener un acceso a las presentaciones que nosotros hacemos sobre Atlas TI los días jueves, hora argentina, a las 7 de la tarde, hora argentina, y los sábados 11 de la mañana, hora argentina. Son en español. También tenemos algunos que se ofrecen en portugués que están disponibles en esta página. Nos encantaría que la abrieran en este momento y la guarden en sus favoritos para si necesitan tener algún conocimiento más profundo sobre el manejo del programa y la utilidad, digamos, en la investigación cualitativa. Pregunta Miguel, ¿puede recomendar alguna literatura sobre la ciencia de la implementación?
dice él. Muchísimas. Si me manda un mail le puedo pasar la bibliografía para decirle, pero hay muchísimas porque incluso dentro del área de implementación puede haber estudios de diseminación, de Scalab, hay mucho. Ujú. Hay en un sitio web que pueden entrar, es el del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, donde ahí hay también papers, pero si me escriben les paso el link. Sí, eso es una pregunta específica para Miguel, entonces Miguel, que tú le podrías escribir a la profesora. Magdalena pregunta, quisiera saber qué aspectos de la investigación fue cuantitativa y por qué fue cuantitativa esa parte de la investigación. Eh, Primero porque era la primera vez que se hacía, entonces hicimos cual y cuantitativa, y el primer objetivo que teníamos era en esto de buscar algún grado de utilidad de investigación, de reformas basadas en evidencias de investigación. Queríamos conocer, por una parte, qué gastos tenían y sobre todo en medicamentos que necesitaran las pacientes que tenían cáncer de mama, porque uno de los objetivos que también había era si esos medicamentos podían empezar a formar parte de lo que era el vademecum que cubre la salud pública. Porque hay muchos medicamentos, vieron que ahí decía medicamentos analgésicos para acidez o gastritis o vómitos, que las pacientes, o incluso las cremas, ¿no? Para los tratamientos de radioterapia, que las pacientes la utilizan con bastante frecuencia, también para el dolor, que no están cubiertos por ese vademecum de medicamentos. Entonces, queríamos parte de los argumentos, cuando lamentablemente no solo se basan en cuestiones cualitativas, un poco también por prejuicios en la investigación cualitativa, era que teníamos que dar también un quantum. Entonces, por eso también la investigación era cual y cuantitativa, además de que, porque la pregunta de investigación era compleja, ¿no? Claro. Lina hace las siguientes preguntas. ¿Cómo considera la relación entre la investigación cualitativa y cuantitativa? ¿Y cómo podríamos cómo defender en las ciencias de la salud su uso mixto? El, el uso, me parece que esa es lo que marca la literatura, y para mí no, me parece que es clarísimo, es que tiene que ver con la complejidad de la pregunta de investigación. Es verdad que no siempre se hace. Hay personas que creen que hacer investigación mixta es un componente cuantitativo y uno cualitativo, y es mucho más complejo que eso. Eh, Hacer investigación mixta. Entonces, hay veces que la pregunta con un componente cuantitativo y cualitativo vale, pero hay veces que la complejidad de la pregunta te lleva a que realmente tengas que primero conocer las variables relevantes, saber qué significa cada variable relevante, después saber cuáles son las dimensiones de esa variable para poderlas medir y después medirlas. Y que una vez que tengas los resultados, puedas hacer una lectura más allá del dato cuantitativo a partir de los criterios de significación cualitativa. Ujú. Muy bien. Magdalena, muy interesante porque parece que hay mucho interés en el tema del uso del software. Esto está muy bien. Precisamente no es nuestro criterio, digamos, que estas ponencias se vinculen directamente al uso del software, pero como casualmente muchas investigaciones actualmente publicables están exigiendo la presencia de un software en la parte metodológica, vemos también bastante interés en el tema. Pregunta Magdalena, dice, ¿qué lleva a usar el Atlas TI y no usar el análisis de forma artesanal? Es decir, me imagino manual. Tal vez el tiempo, pregunta ella. No solo el tiene que ver,
es verdad que es verdad que el tiempo es una dimensión muy importante, pero sobre todo es la sistematicidad la que te tiene que orientar. Porque además, por ejemplo, vos codificás con determinados códigos, pero después te das cuenta que tal vez un código quedó desactualizado porque a medida que vas analizando la información queda subsumido en un código mayor. Bueno, el programa te permite adicionar esos dos códigos, te permite modificar información que fue procesada inicialmente con un código para códigos mayores o, por el contrario, subdividir esa información creando nuevos códigos. Después también uno puede codificar con determinados objetivos de investigación y luego esas mismas entrevistas ya codificadas, hacer un análisis posterior con otros objetivos de investigación. Digamos, muy rico el software. Ujú. Muy bien. Dice Diana, el análisis permitió aproximaciones a las formas como perciben las pacientes el tratamiento y los costos que éste implica. Sí, sí, porque incluso nosotros también al final, que no lo presento acá, le preguntábamos si había cambiado la percepción del cáncer, también había un ítem que les preguntábamos qué recomendaciones tienen para otras pacientes. De lo que recuerdo de eso, un punto importante era el acompañamiento durante la enfermedad, tener personas que les permita también instancias para poder hablar del tema de la enfermedad. Es muy duro todo el tema de los tratamientos y las cuestiones físicas y del malestar con respecto a llevar adelante la quimioterapia, por ejemplo, muchos miedos a realizar la quimioterapia. Hay mucho de mito, ¿no? Que es terrible, entonces las personas lo único que escuchan son cosas terribles antes de hacerse los tratamientos, con lo cual llegan con mucho miedo, después la consulta no siempre es tan extendida como para poder darle a las pacientes la posibilidad de comunicación, por eso instancias de grupos, con otras pacientes, pero por sobre todo no transitar solas la enfermedad. Claro, muy bien. Estamos abiertos a preguntas, estamos en esta sesión de apertura para preguntas. Si alguien más quiere alguna, dice Ramón, ¿cuán importantes son las investigaciones cualitativas aplicadas para mejorar la calidad de vida de los usuarios de los sistemas de salud? Agradecería algún comentario, dice Ramón. Y son primordiales porque es otro abordaje de la realidad y lo que pone, sobre todo, lo que permite es visualizar cómo las personas que transitan enfermedades las viven y, y los requerimientos y las necesidades que ellas tienen. Un abordaje cuantitativo es una foto de lo que sienten, pero nadie, por más que hay mucha investigación, hay mucho de contexto del sistema de salud. Digo, en la Argentina el sistema de salud cubre el tratamiento y los análisis para el diagnóstico gratuitamente para las personas que no tienen cobertura. Pero está a las claras que eso no alcanza para a cubrir la población que lo necesita, porque tienen muchos problemas para poder hacer sus análisis, que los tienen que pagar fuera, bueno, que sienten, qué es lo que realizan. Esta cuestión, por ejemplo, en el tema de cáncer, que quedan con bastantes incapacidades luego de las cirugías, los tratamientos, tienen que cambiar de trabajo, bueno, son todas cosas que
encuesta no es eso. Ok, profesora, aquí también pregunta Magdalena, desde el marco referencial de la investigación, ¿desde qué marco referencial realizó la investigación? Ella dice algunos ejemplos: etnográfico, interaccionismo simbólico, constructivista, etcétera, como para que le ilustre un poco más, y dice, además del marco teórico pertinente al tema de estudio, como que usted le diera un poquito más de énfasis en la Sí, respuesta. sí, el marco es el interaccionismo simbólico, sin lugar a duda. Yo puse la referencia más directa de lo que se conoce como teoría sustantiva, que es esta cuestión de los gastos y de la ciencia de la implementación, porque fueron los que más directamente influyeron en la perspectiva de análisis de los datos. Pero obviamente el marco sí era el interaccionismo simbólico. Ok. En este caso, pregunta Ramón, ¿se hizo alguna acción para que los resultados fueran asumidos por los los tomadores de decisiones en la política? Nosotros lo que hicimos es entregarlos al Instituto Nacional del Cáncer, presentarlos y en seminarios, en varios seminarios, pero es decisión de ellos tomarlo. De hecho, en la provincia de Buenos Aires los tomaron porque algunos funcionarios hoy, en su momento estaban en el Instituto Nacional del Cáncer. Ya. Profesor, ¿está con nosotros? ¿Se nos fue, parece? Hola, hola. Yo sí. Ah, sí, sí, bueno, no, Hola. pensé que se había ido el sonido. Estaba usted dando la respuesta, ¿no? No. Sí, profesora. Estaba Yo ya usted. contesté, acabo de contestar. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Eh, ¿Qué temas de investigación o nuevas preguntas surgieron de su estudio? Pregunta Lina. A ver, después de este estudio nos focalizamos en seguir investigando dentro de cáncer, especificar alguna de lo fácil, e incluimos como barrera lo que podía ser gastos de bolsillo. Pero eso está en proceso, porque son investigaciones que empezamos hace 1 año y medio, y no solo nos concentramos en cáncer de mama, sino de colon y de pulmón, con lo cual no tengo ahora datos. Ampliamos nuestro abordaje, en realidad. Esta fue el principal aporte una vez que hicimos esta investigación de gastos de bolsillo en nuestros 3 hospitales, y la incluimos dentro de estudios donde indagamos barreras, facilitadores, estrategias para resolución de estas barreras en trayectorias de estos 3 tipos de cáncer. Muy bien. Bueno, profe, yo también tengo mi propia pregunta, también la he dejado un poco pendiente, pero a lo personal también, algunas veces he trabajado con temas de salud, especialmente ¿Sí? también pacientes en temas de cáncer y la severidad que tiene el cáncer. En este tema, por ejemplo, ¿usted cómo hizo para trabajar, o bueno, en este caso, son situaciones muy dolorosas, ¿no? Son las que uno tiene que enfrentar, digamos, en el momento de hacer entrevistas. Usted cuenta el momento en que llegó esa paciente con este dolor, todo esto. Para uno como investigador, pues le toca hacer una especie de desdoblamiento, ¿no? Digamos, apartarse un poco del tema del dolor y, bueno, también mirar esa parte que nos interesa, que es la investigación. ¿Cómo les tocó a ustedes esa parte del tema del dolor, del sentimiento, de la afectación que tienen estas personas porque pues saben que están pasando una condición difícil, están con muchas circunstancias clínicas, y algunos estarán pensando ya en temas de muerte, ¿no? Entonces, quizá como conocer un poco usted cómo hizo con la profesora esa parte, cómo la manejaron.
como investigadora. Sí, como investigadores, exactamente, pero uno tiene que también ver que está trabajando con personas que de carne y hueso que tienen algún tipo de... Sí, que es complejo, ¿no? El tema del cáncer. Sí, a ver, em, digo, el llanto es parte, digo, la entrevista transcurre diferentes momentos donde a veces el llanto puede ser muy desgarrador, y por lo menos mi estrategia siempre es la de no porque lo piense a priori, sino que me compenetro en la situación de forma tal que si se le llenan los ojos de lágrimas a una paciente, a mí también, y si llora, a mí también. Tal vez, obviamente, a veces puede no ser desconsolado, como me ha pasado con algunas pacientes. Eh, yo tengo experiencia con personas que han transcurrido tratamientos de reproducción asistida, tanto mujeres como varones, donde también esta cuestión del dolor es muy importante, pero a diferencia de esta patología en el cáncer, el tema del dolor físico, de la degradación, ¿no? Del sentirse mal, tal vez no tanto, por lo menos en la experiencia que yo tuve que transitar, no tanto el de la muerte, porque esa es parte de la significación que hacen estas pacientes, ¿no? Que ese sinónimo de cáncer igual muerte, bueno, lo resignifican con muchas cuestiones, y, y digo, por mi parte, yo transito esos sentimientos que van transitando las personas o que me expresan o que comparten, y también cuando tengo que reconocer que cuando acumulo durante las horas, la cantidad de horas, porque siempre voy muchas horas a los hospitales cuando hago investigación cualitativa, cuando salgo del hospital es que necesito como reconstruirme, porque puedo salir y empezar yo a llorar, y a procesar todo lo que me han dicho, ¿no? Eh, pero digo, creo que tengo ese proceso como de vivirlo sin ese mismo dolor que sienten las personas, acumular todas esas tensiones y luego descargarme, ¿no? Cuando Claro, ya no claro. están con ellas. Claro, claro, profe. No, no, muy entendible y me encanta mucho que usted pueda compartir esa experiencia de contacto porque sé lo complicado que es. Yo he trabajado con pacientes terminales en fase terminal, ya digamos, en pabellones donde ya están, digamos, esperando solo ya que llegue la muerte, ¿no? Entonces, en esas Claro, no, no. circunstancias es complicado. Bueno, quería saber un poco su experiencia, aunque yo sé que estas pacientes a lo mejor, digamos, no están en un proceso de curación, digamos, de posible curación, todo esto. En ese estadio yo no he trabajado y no sé si tengo la suficiente fortaleza como para hacerlo. Bueno, me encanta mucho su honestidad, profe, y eso es buenísimo poderlo compartir con la gente que está aquí en el auditorio. Ahora, dice Magdalena, la investigación desarrollada permite elaborar alguna posible teorización del tema abordado. O dice ella, ¿sería necesario mayor investigación sobre el mismo? Creo que es necesario mayor investigación porque los sistemas y los contextos son los que terminan de definir cuáles son los gastos y este quantum, ¿no? Y con cuánto cuentan las pacientes. Pero, por ejemplo, una estrategia que se está implementando en la Argentina en algunos hospitales, en algunos casos con impronta desde el Instituto Nacional del Cáncer, es la estrategia de navegadoras, que lo que hacen es facilitarles a las pacientes toda la trayectoria a lo largo desde el tamizaje hasta el tratamiento de cáncer. Entonces,
la navegadora, en cierta forma, el trabajo de la navegadora reduce los tiempos que pueden tener las trayectorias por demoras, pero también puede ser que las pacientes accedan a nuevos servicios o consigan, si tienen problemas para trasladarse porque viven en otras ciudades, transportes de forma gratuita. Entonces digo, es necesario saber cuáles son los recursos del sistema para que uno pueda hablar de gastos de bolsillo, ¿no? Ujú. Muy bien. Y tenemos ya casi para cerrar en este tema de preguntas, en esta experiencia se logró comparar el asunto de costos en salud con respecto a otro tipo de enfermedades de alto costo, como el VIH y el VIH-Sida, por ejemplo, pregunta Diana. No, no, porque me imagino que el mayor costo de estos tratamientos son las drogas y eso es público, mm, se cubre con el financiamiento público y esa información está disponible. Bueno, hay que llegarla a ella, pero el mayor costo es el costo de estas drogas y no era nuestro foco. Ujú. Muy bien. Yo voy a compartir acá con el auditorio los datos personales, bueno, datos de contacto míos para el tema. Veo que algunas personas me están preguntando, por ejemplo, con las ponencias anteriores de Araceli Muñoz. Me encantaría que ellos, por ejemplo, Ramón, que me ha preguntado, me escribiera o me llamara si está en estas líneas, si él está en alguno de estos países, si no por el WhatsApp o el Skype y yo con mucho gusto les puedo orientar, pero creo que casi todo está disponible en nuestro canal de YouTube de Atlas TI, o solamente ingresen a YouTube y busquen Atlas TI y encontrarán el canal y ahí digamos van a estar las ponencias. Si en caso de que no esté la de Ramón, la de Araceli, pues con mucho gusto nosotros podemos suministrarte el link para que la puedas bajar. Entonces, igual estos son los teléfonos de contacto nuestro en la oficina directamente aquí en Buenos Aires. Bueno, no tenemos por ahora más preguntas. No sé si alguna tiene alguna pregunta. Eh, entonces, les pediría que entonces nos acompañen para el próximo 5, es el 5 de marzo. Nosotros estaremos enviando a todas las personas el anuncio de los nuevos talleres el próximo año. Nosotros estamos muy contentos y le damos hoy las gracias a la profesora Cecilia que nos ha acompañado con todo su conocimiento y su experiencia en esta investigación. Dice Diana, solo agradecer el espacio y la disposición de la profesora para responder. Bueno, Diana, pues la profesora yo creo que está encantada, ¿no? De poder haber compartido con ustedes, ¿no? Dice profesora, ¿cómo sintió hoy este No, público? no, la verdad es que les agradezco mucho y me encanta que se haya dado este intercambio y el interés. Tienen mi mail que es cecilia.straw@gmail.com. Les puedo pasar la síntesis del resultado en esos informes ejecutivos que Eso ya hicimos, está tanto de. pero eso ya está para publicación o está publicado. O sea, van a hacer alguna Están publicación. los informes, Ujú. los artículos están en evaluación. Ah, bueno, pero van a salir, digamos, en algún momento publicados, en alguna revista o algún tipo de... Sí, 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 de- sí, 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 Bueno, pero de todas formas son como distintas ponencias, ok, distintos artículos. diferentes artículos. Bueno, sí, o sea, a los que estén mucho más interesados sería cuestión de que la contactaran a usted digamos, usted les dirá en qué momento puede haber una publicación, pero usted internamente puede, digamos, suministrar más amplitud a las personas interesadas, ¿no? En eso creo que Sí, sí, totalmente. ha dejado muy claro el tema. Bueno, muchas gracias. Son aquí ya las 12:55. Bueno, vamos a saludar así como a Amparo, a Ana, a Andrea, a Felipe, que no es Andrea y no Andrés Felipe, a Cosmi, a Daniela, a Diana, Eliana, Enrique, Jacinto, Lina, Magdalena, Marcela, Marcelo, Marina, siempre hubo gente, Miguel, Oscar, Ramón y Teresa.
y otros que estuvieron, pero que se tuvieron que retirar seguramente por temas de tiempo y demás. Nosotros estamos muy... profesora, ¿puede poner su presentación de PowerPoint? Hay algunos que todavía lo están volviendo a pedir, entonces si puede poner la presentación, creo que usted lo tiene ahí. Creo que hay muchos interesados en que pueda usted luego escribirles o que ellos le escriban. Creo que usted lo puso al final de la presentación, ¿no? Para que ellos tomen nota del correo. Ahí está, cecilia.stroh@gmail.com. Y más información en este link, ¿no?, que acaba de escribir la profesora de www.cedes.org. ¿Hay alguna sección específica, profe, donde ellos puedan buscar esto dentro del No, CEDES? no, por eso les pido que nos escriban. Ok. Y bueno, hasta pronto entonces, nos vemos el próximo año. Con la profesora igual estamos en contacto para ver entonces continuidades de interacción con Atlas TI, con estas organizaciones. Gracias profesora nuevamente, muchas gracias. Y al No, a grupo, ustedes. al grupo muy amables por haberse quedado hasta este punto. Creo que logramos el objetivo de hacer hoy pues una muy buena interacción. Muy amables, muchas gracias. Nos despedimos desde Buenos Aires. Buen día para todos. Aquí hoy es festivo, pero nosotros estábamos precisamente hoy atendiendo a todo el público latinoamericano. Bueno, todo el mundo está dando gracias, Lina, gracias a todos los que han quedado. Hasta luego, no es más, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chao, profesora.